Muy buenas tardes. Este trabajo hace parte del módulo de Teorías Generales del Estado e Instituciones Políticas. Es un módulo que pertenece a la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Inca de Colombia y que está dirigido por el doctor Luis Fernando Angulo Bonilla. El trabajo consiste en el análisis y buscar la complementación que tiene 3 lecturas de las 7 lecturas que se dieron durante la duración del módulo. Las lecturas por nosotros escogidas, a la primera hace referencia a la Carta Magna de 1215, más conocida como la Carta de Juan Sin Tierra. La segunda lectura hace referencia a uno de los textos constitucionales de mayor relevancia en toda la historia del derecho constitucional en los Estados Unidos, más conocido como el caso Marbury Manson. Y la tercera lectura va a hacer referencia a un ensayo escrito por el doctor Rubén Martínez Dalmau llamado Poder y Derecho. Lo que se trata de analizar en estas 3 lecturas es en qué convergen estas lecturas, qué relación tienen las 3 lecturas, qué ha significado una lectura para otra. Y nosotros la vamos a mirar de la primera lectura desde el punto de qué fue lo que le dio legitimidad a esa Carta Magna. No hay que olvidar el contexto histórico de su tiempo, donde el rey cometía casi que la totalidad de abusos hacia todas las clases que existían en esa sociedad, incluidos los nobles, que eran personas que estaban en un buen posicionamiento. Entonces, yo le preguntaría al doctor Fabián, ¿qué fue lo que realmente le dio legitimidad a esa Carta Magna en ese contexto histórico? Bueno, pienso que la legitimidad nace de la voluntad y de las exigencias de un pueblo oprimido para la época. En esta carta, lo que se intenta plasmar precisamente es buscar limitar el poder del rey para así la sociedad poder conseguir dominio sobre sus propios derechos que pueden ser derechos a sus bienes, derechos a cómo ser juzgados ante sus pares o ante sus semejantes. Obviamente que este texto, para ser legítimo, tuvo que haber sido formalizado de manera escrita, de tal manera que con el rey se lograra llegar a un consenso en el cual él diera su firma o sello real para poder él acceder a limitar su poder y reconocer los derechos de la sociedad. De ahí que nace un principio tan importante constitucional que hoy manejamos, que es el principio de legalidad y el principio de la habeas corpus. Con respecto a la Carta Magna, siendo este un hecho importante en el cual se da el resultado de que la sociedad, debido a su necesidad, ¿sí?, por el sometimiento del Reino de Inglaterra, quiso introducir los derechos que, si bien es cierto, se entienden que son inherentes al ser humano, dentro de un ordenamiento jurídico, el cual es la base de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, y también es la base fundamental, además, de lo que conocemos como las constituciones, ¿sí? La mayoría de las constituciones democráticas que hoy existen. Sí, no hay que olvidar que este texto de la Carta Magna, pues, como decía Fabián, se da precisamente por esa necesidad que tenía los nobles en ese momento, que era una clase que estaba por encima de las demás y que no tenían ningún tipo de seguridad. Ellos, por ejemplo, no tenían seguridad sobre sus bienes. Por ejemplo, cuando esas personas morían, todos los bienes que tenían iban directamente al rey. También el valor de la tierra en ese momento estaba muy ligado a la cantidad de personas que estuvieran trabajando en esa tierra. Caso así que si el rey iba y sacaba personas de ahí para que conformaran su ejército, pues esa tierra se iba a desvalorizar. Pero lo que realmente llegó a que esta gente entrara en esa sintonía, a que le exigiera al rey, fue esa cantidad de impuestos desmedidos que se estaban cobrando para la época. El rey, no podemos olvidar que en ese plan expansionista que tenía, guerrerista que tenía, pues obviamente necesitaba tener dinero, necesitaba tener muchos recursos para poder afrontar esa situación. ¿De dónde sacaba el rey primero? Pues precisamente de las personas que eran pudientes. Entonces, cuando ya la gente comenzaron a asfixiarla, pues fue cuando la gente tomó la decisión de llevarle
la carta inicialmente, tampoco podemos olvidar que el rey la rechazó, pero con más presiones que hicieron la clase noble, fue cuando el rey accedió a firmar esa carta magna. Y esa carta magna nosotros, según los análisis que hicimos, pues una carta avanzada para esa época. No podemos desconocer que inclusive tenían protecciones contra o en favor del medio ambiente. Era una carta que comenzó a reconocer el debido proceso de las personas, donde esa gente ya iba a ser juzgada por sus pares. Ya el rey no podía disponer de la vida de una persona, sino que tenían que someterse a un debido proceso. Comenzó a reconocerse ese derecho tan fundamental que era el derecho a la libertad, de no ser privado a ella. Es ahí donde nace la figura o el principio constitucional más bien que conocemos nosotros como el habeas corpus, que inclusive desde esa época y hasta nuestros días no ha cambiado su denominación. Así está plasmada en nuestra Constitución. Bueno, continuando con el análisis de las lecturas, tomamos el caso Madison versus Marbury, que data del año 1801. Este caso tiene inicio en el cambio presidencial que hubo de John Adams a Thomas Jefferson. Para ese entonces, el secretario de Estado era John Marshall, a quien el presidente Adams le ha librado el nombramiento de 42 jueces de paz, los cuales no fueron llevados a cabalidad por una serie de circunstancias que impidieron el nombramiento de 4. Dentro de esos 4 afectados se encontró Marbury. Viendo la situación, él solicitó el nombramiento al actual secretario de Estado, que pasó a ser Madison, que por favor librara su cargo como tal. Pero no siendo posible, no teniendo respuesta positiva de Madison, él decidió recurrir y demandar ante la Suprema Corte al juez Marshall que por favor ordenara el nombramiento de él como juez de paz. El caso Marbury versus Madison es un evento importante de la historia no solo de Estados Unidos, sino también del derecho, porque tiene que ver con la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico y el fortalecimiento de toda una entidad como es la Corte Suprema en relación a garantizar dicho ordenamiento jurídico y también los principios en los que se funda un Estado. Sí, es muy importante el establecimiento de la primacía de la Constitución. Y este caso no se da, dicen los que saben que no se da precisamente porque la Corte haya querido que fuera así. Se presenta un juego de poderes donde la Corte bien hubiera podido fallar en favor de Marbury, dándole la orden al secretario de Estado para que hiciera el nombramiento. Pero resulta también que el presidente también tenía la potestad de rechazar ese nombramiento. Dicen que había un juego de poderes, pero aún así, queriendo y no queriendo, se presentó mediante este conflicto que efectivamente se estableciera la Constitución por encima de cualquier ordenamiento jurídico. Y se desenvolvió de la siguiente manera. La Corte Suprema se vale del artículo 3 constitucional, donde dice que esta Corte Suprema solamente puede conocer de los casos de personas que estén adscritas al gobierno si presentan el recurso de apelación. Como Marbury presentó ante la Corte Suprema la demanda en la jurisdicción original, pues ellos carecían de competencia. Eso fue lo que estableció que la Constitución fuera norma de norma y que por encima de ella no pudiera estar ningún ordenamiento jurídico. Es así como este fallo se convierte en el principal fallo del derecho constitucional de los Estados Unidos y sirvió de ejemplo hasta nuestros días. En nuestro ordenamiento jurídico, el colombiano, nosotros podemos ver que la norma de la Constitución, que por encima de ella no puede haber ningún ordenamiento jurídico, como nos enseñó este caso Marbury Madison. Por eso es tan relevante en la historia del derecho constitucional. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a hablar del ensayo sobre el origen y fundamentos del poder político de Rubén Martínez Dalmau, en el cual dice que para legitimar el poder se puede considerar necesaria una serie de aspectos, entre ellos la aceptación y la obediencia por parte de sus asociados,
el cumplimiento de procedimientos, el cumplimiento de un ordenamiento establecido bajo un principio de efectividad en el cual se llegue a todos sus asociados garantizando todos sus derechos, un respeto por los valores en los que se funda un Estado, unos elementos encerrados dentro de un ordenamiento jurídico en el cual ante todo se anteponga una concepción iusnaturalista. Continuando con el análisis de la lectura, podemos deducir fácilmente que el poder sin el derecho no se podría legitimar por parte del pueblo, puesto que el poder por sí solo simplemente se lograría fundamentar a través de la fuerza, y esto lograría simplemente un hecho, mientras que el derecho es ese mecanismo que logra enfocar o encarrilar lo que el poder quiere transmitir, y es un poder de aceptación por el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que lo que se encuentra plasmado en la Constitución es lo que el pueblo quiere que ella diga, más no lo que el poder a sus días de hechos quiera ejecutar pasando por encima de los derechos del pueblo. Entonces, en definitivas, el poder y el derecho se necesitan para subsistir el uno del otro, es fundamental para ello. Es decir, el derecho sería vacío sin el poder, y el poder simplemente sería una vía de hecho que lograría fundamentar o simplemente fomentar poder a través de terror, miedos y zozobra, mientras que el derecho lo que hace es ayudar a focalizar esa fuerza y que se convierta en una fuerza normativa a la cual la sociedad esté, digamos, comprometida a aceptar su contenido. Sí, efectivamente, como lo expone Fabián, el poder sin derecho sería algo peligroso. ¿Por qué sería peligroso? Porque un poder sin limitaciones, imagínense, no tendría forma de control, sería un poder desmedido. Se necesita de un derecho para que haya una organización, para que todas las partes que están mandando en ese momento se sometan a ese ordenamiento jurídico y no puedan cometer atropellos como se venían cometiendo anteriormente. Dalmau en este ensayo nos hace ver a nosotros que hay un poder constituyente, y que ese poder constituyente reside única y exclusivamente en el pueblo. Nos hace ver que todas esas reformas que se hacen a la Constitución, o las posibles reformas que se hacen en la Constitución, solamente van a tener legitimidad si son refrendadas por el pueblo, no por ningún constituyente derivado o secundario, como en este caso sería el Congreso. Por ejemplo, nuestra Constitución política en el artículo 374 nos da las reformas constitucionales, y dentro de esas reformas constitucionales nos dice que el Congreso puede hacerlo, pero también nos dice que se puede hacer por medio de una asamblea constituyente, como también por medio de un referéndum. Entonces, según Dalmau, la única manera de hacerle reforma a la Constitución y que ésta tenga legitimidad es por medio de la refrendación del constituyente primario, que es el pueblo, y no del constituyente derivado, que pueden ser algunos de los órganos que acabo de mencionar. Es importante también saber que las refrendaciones que no son hechas por el pueblo, aunque tengan legitimidad, no van a tener, aunque tenga legalidad, van a carecer de legitimidad si no son hechas por el pueblo. Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto por Dalmau en este ensayo, se podría asegurar que en caso tal de que los nuevos acuerdos suscritos por la FARC no sean sometidos a la refrendación popular, estos acuerdos carecerían de legitimidad, mas no de legalidad. ¿Por qué? Porque él considera que el constituyente primario, o sea el pueblo, es el único llamado y el único autorizado para hacer cambios constitucionales como son los que se quieren alcanzar con ese acuerdo que quiere que se incorporen a la nueva Constitución. En caso tal, vuelvo y repito, si no lo refrenda el pueblo, aunque sean legales porque se está siguiendo los pasos contemplados en la norma, van a carecer de legitimidad. Eso es lo que nos enseña Dalmau en su escrito. Muchas gracias. Muchas gracias.